La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Parte cuarta. La empalizada. Capítulo 16. ¿Cómo abandonamos el barco? Sería la 1:30, los 3 toques del mar, cuando 2 chinchorros fueron arriados desde la Hispaniola y algunos marineros se dirigieron a tierra. El capitán, el squire y yo volvimos al camarote y continuamos deliberando sobre los acontecimientos. Si el viento hubiera estado a nuestro favor, no habríamos dudado en deshacernos de los 6 amotinados que permanecían a bordo y zarpar. Pero no corría ni la menor brisa. Y para completar nuestras cuitas, Hunter nos comunicó que Jim Hawkins había saltado a uno de los botes y estaba en la isla con los demás. Ni por un instante se nos ocurrió dudar de la lealtad de Jim Hawkins, pero sentimos una profunda preocupación por su seguridad. Conociendo la determinación de los marineros, creímos tener pocas esperanzas de ver de nuevo al muchacho. Preocupados, subimos a cubierta. La brea hervía en las ensambladuras de los tablones. El olor insano de aquel fondeadero me revolvió el estómago. Se respiraba la fiebre, la disentería. Vimos a los 6 bribones que andaban de conciliábulo sentados a la sombra de una vela en el castillo de proa. Allá en tierra se divisaban los 2 botes amarrados y un marinero en cada uno, en la desembocadura del riachuelo. Uno de los forajidos silbaba la vieja canción Lilibulero. La espera destrozaba nuestros nervios, por lo que decidimos que Hunter y yo nos acercáramos a tierra en otro chinchorro en busca de noticias. Los botes se habían dirigido hacia la derecha, pero nosotros remamos en línea recta, hacia la empalizada que el mapa señalaba. Cuando nos vieron aparecer los 2 que estaban de guardia en los botes, se sobresaltaron. Dejé de oír la canción y me di cuenta de que discutían qué hacer con nosotros. De haber ido alguno de ellos a avisar a Silver, seguramente hubiésemos podido tomarles delantera. Pero probablemente habían recibido órdenes de permanecer en su puesto. De nuevo escuché la vieja canción. La costa presentaba un pequeño saliente rocoso, y yo maniobré de forma que sirviera para ocultarnos de ellos, por lo que incluso antes de desembarcar ya los habíamos perdido de vista. Salté a tierra y empecé a caminar rápidamente, aunque con prudencia. Hacía tanto calor que me protegí la cabeza con un pañuelo de seda. También portaba 2 pistolas cargadas para mi defensa. No había caminado ni 100 yardas cuando me encontré con la empalizada. Estaba levantada en la cima de una gran duna, aprovechando que allí manaba un pequeño manantial, al que se había dejado dentro del recinto junto a una especie de fuerte construido con troncos y capaz de albergar, en caso de necesidad, lo menos 40 hombres. Se veían aspilleras practicadas en los 4 lados, lo que garantizaba una defensa de mosquetería. Alrededor se había rozado un espacio considerable y la obra se cerraba con una empalizada de 6 pies de altura, lo suficientemente sólida como para resistir cualquier ataque. Y por otra parte, hábilmente levantada con separaciones que impedían el ocultamiento de los asaltantes. Sin duda, los que disparasen desde el fuerte tendrían a su merced a los que atacaran, casi como cazadores que disparasen contra perdices. Ni un regimiento hubiera podido tomar aquel fortín, si los defensores estaban alerta y con suficientes provisiones. Consideré sobre todo la importancia de contar con un manantial en el mismo fortín, porque, si bien en la Hispaniola gozábamos de buen alojamiento, abundancia de armas y municiones y víveres suficientes, amén de nuestros buenos vinos, algo había sido descuidado. No teníamos agua. Meditaba sobre ello cuando hasta mí llegó, como si resonara sobre toda la isla, un espeluznante grito de agonía. La muerte violenta no era algo a lo que yo no estuviera acostumbrado, pues serví con su Alteza el Duque de Cumberland, y mi cuerpo muestra una cicatriz consecuencia de Fontenoy. Pero debo confesar que mi corazón se detuvo y de pronto empezó a latir sin medida. Pensé que Jim Hawkins había muerto. Haber sido un viejo soldado me sirvió en ese instante,
pero aún más mi dedicación a la medicina, pues exige reacciones inmediatas. Y esta educación me hizo decidir al instante y sin pérdida de tiempo, corrí hacia la playa y salté a bordo del chinchorro. Afortunadamente, Hunter era un buen remero y parecía que volábamos sobre las aguas. Pronto amarramos al costado de la goleta y subí a bordo. Todos estaban allí sobresaltados, lógicamente. El squire, pálido como un papel, aguardaba sentado. Imagino que considerándose culpable de habernos arrastrado a aquella situación. En el alcázar, uno de los marineros no demostraba mejor humor. «Fijaos en ese marinero», me dijo el capitán Smollett, señalando con disimulo. «Es novato. Cuando escuchó ese grito terrible estuvo a punto de desmayarse. Creo que bastaría orientar su miedo para que se pasara a nuestras filas». Comuniqué al capitán mi criterio de fortificarnos en la empalizada y entre los dos convinimos los detalles para llevarlo a cabo. Apostamos entonces al viejo Redruth en el pasillo entre el camarote y el castillo de proa, con 3 o 4 mosquetes cargados y una colchoneta como protección. Hunter situó el chinchorro en la porteñuela de popa y Joyce y yo lo pertrechamos con sacos de pólvora, mosquetes, cajas de galleta, barricas de salazón de cerdo, un tonel de brandy y mi inapreciable botiquín. Entretanto, el squire y el capitán permanecían en cubierta. Este último llamó al timonel, que obviamente era el jefe de los amotinados a bordo. «Señor Hans», le dijo, apuntándolo con sus pistolas, «el señor Trelawney y yo estamos decididos a disparar sobre usted. Al menor movimiento por parte de cualquiera de los suyos, es usted hombre muerto». Los forajidos se quedaron desconcertados y después de una breve consulta empezaron a bajar uno por la escalera de rancho, seguramente pensando en sorprendernos de alguna manera por la espalda. Pero allí se encontraron con Redruth en el pasadizo y no tuvieron otra salida que dar la vuelta y regresar a cubierta, donde comenzaron a asomar cautelosamente sus cabezas. «¡Abajo, perros!», gritó el capitán. Volvieron a ocultarse, y por el momento ninguno de aquellos marineros, tampoco animosos, continuó inquietándonos. El chinchorro estaba ya dispuesto, tan cargado como nuestra temeridad permitía, y Joyce y yo subimos a él desde la portañuela de popa y remamos hacia la costa tan deprisa como nos permitieron las circunstancias. Este segundo viaje despertó ya claramente las sospechas de los 2 bandidos que vigilaban en la playa. Una vez más, dejé de oír sus silbidos y, antes de perdernos de su vista tras el saliente, pude asegurarme de que uno de ellos saltaba del bote y desaparecía en la maleza. Me dieron ganas de cambiar mi plan y aprovechar para destruir los botes, pero temí que Silver y los otros estuvieran muy cerca y no podía arriesgar todo por tan poco. Pronto atracamos en el mismo lugar que la primera vez y nos dedicamos a aprovisionar el fortín. Trasladamos los pertrechos que pudimos hasta la empalizada y dejando allí a Joyce de vigilancia, que aunque fuera solo un hombre disponía de media docena de mosquetes, Hunter y yo volvimos al chinchorro a por más provisiones. No terminó nuestra faena hasta que todo estuvo almacenado, y entonces los 2 criados del squire ocuparon posiciones en el fortín y yo regresé, remando con todas mis fuerzas a la Hispaniola. Trasladar un segundo cargamento puede parecer más osadía de la que en verdad representaba, porque si los piratas tenían sin duda la ventaja de su número, nuestras eran las armas. Ninguno de los que permanecían en tierra tenía mosquete y, antes de que pudieran acercársenos a tiro de pistola, ya habríamos dado buena cuenta de media docena al menos. El squire me aguardaba en la portañuela sin demostrar su pasada debilidad. Fijó la amarra y me ayudó a cargar nuevamente el botecillo con la presteza de quien se juega en ello la vida. Más carne de cerdo, más pólvora y galleta, y un mosquete y un machete para cada uno de nosotros. El squire, el capitán, Redruth y yo. El resto de las armas y de la pólvora lo arrojamos al mar.
y, dado el poco calado y la claridad de las aguas, podíamos ver en el fondo el brillo del acero sobre la arena. Empezamos ya a bajar la marea y el barco a derivar suavemente en torno al ancla. Escuchamos las voces lejanas en dirección de los botes, y aunque ello nos tranquilizó, pensando en Joyce y en Hunter, que estaban más hacia el este, también nos advertía que no podíamos perder un minuto en zarpar. Redwood fue retrocediendo desde su parapeto y se descolgó hasta el chinchorro. Dimos entonces una vuelta para coger al capitán en la escalerilla de babor. Antes de partir, el capitán Smollett se dirigió a los amotinados, que aún permanecían escondidos en el castillo de proa. Vosotros! ¿Me oís? Pero no escuchamos respuesta alguna. Gray, llamó el señor Smollett en un último intento. Voy a abandonar el barco y te ordeno que sigas a tu capitán. Sé que en el fondo eres un buen hombre y hasta diría que ninguno de vosotros está definitivamente perdido. Tengo el reloj en la mano. Te doy 30 segundos para que me obedezcas. Hubo un silencio. Ven conmigo, muchacho, insistió el capitán. Rompe amarras. No puedo esperar más. Cada segundo que pasa, arriesgo mi vida y la de estos caballeros. Entonces, escuchamos un repentino estrépito, como de lucha, y vimos a Abraham Gray surgir como un rayo, con una cuchillada en el rostro, y correr hacia el capitán, junto al que se situó como un perro que acude al silbido de su amo. «Estoy con usted, señor», dijo. Inmediatamente el capitán y él embarcaron con nosotros y empezamos a remar. Habíamos conseguido salir salvos del barco, pero aún teníamos que alcanzar la empalizada. Narración continuada por el doctor.